podríamos empezar ya, ¿verdad? Mientras aquí ya hay varias personas conectadas y pues hoy vamos a empezar nuestra sesión, ¿no? Del curso breve sobre valores humanos y hoy tenemos a Pilar Caracuel que nos va a hablar del fundamento último de la axiología. Les recuerdo, ¿no? De nuevo, renuevo mi agradecimiento, el agradecimiento de la Asociación Estudios de Axiología por ayudarnos a albergar este curso. Y les recuerdo que muchos ponentes sí han citado este libro, pues que el libro curso completo está disponible, ¿no? De don José María Méndez, está disponible a la venta en editorial Innova Ética. Su precio es 20 euros y cualquiera puede pedirlo por internet o en cualquier librería. Y también les quiero adelantar que la última sesión va a tener lugar el día 29 de abril y también va a llevarse a cabo, no estará a cargo de Pilar Caracuel y su título son las 4 leyes axiológicas. Bien, pero hoy nos quedamos con el fundamento último de la axiología. Pilar Caracuel es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el cum laude con la tesis Los valores éticos en la prensa escrita española. Es licenciada en Filosofía por la UNED en Madrid. Tiene un máster universitario en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad Complutense. Ha ejercido la docencia en el Centro Universitario CLUNY, donde impartía varias asignaturas, una de ellas filosofía del lenguaje y otra temas de investigación en humanidades. También ha trabajado como docente en la Universidad San Luis, en el campus de Madrid. Desde el 1997 realizó el curso completo sobre valores humanos, impartido por la Asociación Estudios de Axiología, y estuvo en la asociación coordinando varios cursos sobre valores humanos durante muchísimos años, desde 2003 hasta 2015. En el año 2007 impartió un curso abreviado sobre axiología en la Escuela Nacional de Enfermería en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y en 2008 aprobó las oposiciones para la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Desde entonces, pues trabaja como profesora de Instituto de Enseñanza Secundaria. Pilar, te damos la bienvenida y por favor, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias, Inés. Antes de nada, quiero agradecer a don José María Méndez por haberme invitado a participar en este breve curso de axiología. Para mí es un honor participar en estos cursos y yo la verdad es que estoy muy contenta. Quiero también darle las gracias al Ateneo Escurialense y, por supuesto, a la Asociación de Estudios de Axiología, en concreto a Inés, por la organización de los cursos y de las conferencias. Muchísimas gracias, Inés. Bien, el tema que me ocupa es el fundamento último de la axiología. Y para hablar de este tema he dividido la conferencia en 3 partes. Bien, la primera parte sería lógica y ciencia. Luego, a continuación, hablaremos de la lógica moderna y la existencia de Dios. Y por último, la fundamentación de la ética en Dios. Bien, empecemos por lógica y ciencia. Al hablar de ciencia hay que hablar de los neopositivistas. Los neopositivistas sostenían la tesis según la cual, mediante la ciencia, buscamos la verdad. En efecto, en el ámbito de la ciencia podemos buscar y comprender la causalidad de los fenómenos físicos en la naturaleza, o la causa eficiente, según la denominación de Aristóteles. Sin embargo, nunca llegaremos a la raíz de los fenómenos naturales, como tampoco llegaremos a la causa final aristotélica, o lo que es lo mismo, al ser supremo o Dios. En el mundo de la naturaleza, la causa última de los fenómenos no está al alcance de nuestra limitada capacidad de conocer. Veamos el contexto científico, pero desde una perspectiva lógica. La fórmula Q, entonces P, entonces Q,
expresa el razonamiento básico de la causalidad física en la ciencia. En ella, el enunciado P representa la condición para que se dé el enunciado Q. Por el método inductivo, las mismas condiciones inducen al mismo resultado. El primer caso de la tabla de valores del operador lógico implicador, como podéis ver en pantalla, tenemos aquí el primer caso, nos demuestra que cuando el antecedente, en este caso P, y el consecuente Q son verdaderos, llegamos a un valor de verdad. Aquí está. Es decir, los mismos factores o condiciones simbolizados por P tienen el mismo efecto o resultado simbolizado por Q. Esta afirmación está implícita en la validez lógica modus ponendo ponens, como consta aquí en pantalla. El símbolo I, conocido por I comercial, es el operador lógico conocido como conjuntor y equivale a la conjunción I en gramática. Esta validez es una ley lógica, según la cual, si se da el hecho enunciado por P, entonces se dará el hecho enunciado por Q. Ello significa que una vez obtenida la consecuencia Q, podemos afirmar o reafirmar la misma consecuencia Q para todos los casos con el mismo enunciado P. Sin embargo, esto no quiere decir que la teoría que de ello se deriva mediante el método inductivo sea una verdad definitiva. El filósofo Karl Popper, voy a cambiar la diapositiva, el filósofo Karl Popper, ya el filósofo de la ciencia, nos decía, la inducción por enumeración se halla fuera de discusión, es decir, no puede fundamentar nada. En efecto, en el tercer caso de la tabla de valores, y vamos a volver a la tabla de valores anterior, el tercer caso, como podéis observar en pantalla, el operador, vemos que las condiciones en las que se dan el enunciado P, ¿veis? En el tercer caso, son falsas y sin embargo la consecuencia Q es verdadera. Esto significa que P no es condición necesaria, sino simplemente suficiente. No es la única condición para que se dé Q. Puede haber otra condición que el científico desconoce y ello no implica que el investigador científico deba atribuir la causa desconocida al azar. Las palabras azar, aleatorio o fortuito no tienen ningún correlato con la realidad. No hay nada en la realidad que pueda ser denominado azar o fortuito porque sencillamente no existe. Lo mismo ocurre con palabras como incertidumbre o indeterminación. Por ejemplo, el principio de indeterminación de Heisenberg, según el cual es imposible determinar la posición y el momento de una partícula microscópica como el electrón, tan solo reflejan las limitaciones de conocimiento a las que los científicos se ven abocados en el mundo de la ciencia. Los experimentos científicos trabajan con hipótesis y estas no son verdades definitivas. Por tanto, tal y como hemos comprobado en la tabla de verdad del implicador, que la tenemos aquí, perdón, la lógica formalizada precede a la ciencia, pues nos advierte de nuestro desconocimiento de la causalidad última de los fenómenos naturales. En las pruebas sobre la existencia de Dios, Tomás de Aquino sostiene que la segunda prueba es la que se deduce de la causa eficiente. Dice Tomás de Aquino, en el mundo hay un orden de causas eficientes. Es necesario admitir una causa eficiente primera. Esta es la causa primera a la que todos, dice Tomás de Aquino, la llaman Dios. Sin embargo, la ciencia no es capaz de llegar a la causa eficiente última de los efectos naturales. Nuestra limitada capacidad no nos permite demostrarla. En la quinta prueba sobre la existencia de Dios, Tomás de Aquino defiende la existencia de una inteligencia superior, alguien inteligente, por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Se trata de la causa final de Aristóteles, aquello hacia lo cual o para lo cual el movimiento tiene lugar. En el campo de la axiología,
podríamos equiparar la quinta prueba atomista a la finalidad última o a los valores hacia los cuales dirigir nuestra libertad positiva. Y en este aspecto, la lógica moderna tiene mucho que decir. Pasemos a la segunda parte de esta conferencia y repasemos en qué consiste la lógica. Vamos a ver algunas nociones básicas de lógica. En el lenguaje gramatical subyacen estructuras lógicas que son comunes a todas las lenguas o idiomas. Estas estructuras constituyen el razonamiento lógico y son esenciales para nuestra comunicación. Podemos entendernos o transmitir nuestros pensamientos y hacernos entender gracias a estas estructuras lógicas. Se trata de las leyes que gobiernan el pensamiento. Por ejemplo, una contradicción lógica impide la comunicación, porque equivale a algo que es imposible en la realidad. Si digo mañana vendré y mañana no vendré, no tiene ningún sentido. Los griegos fueron los primeros en descubrir algunas leyes lógicas o valideces ocultas en las estructuras gramaticales. Cuando decimos una validez, queremos decir una certeza o verdad absoluta y definitiva. Los silogismos de Aristóteles constituyen valideces. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, todos los abogados son hombres, luego todos los abogados son mortales. Bien, siglos más tarde, concretamente a finales del siglo XIX, el matemático alemán Gottlob Frege y el italiano Giuseppe Peano formalizaron la lógica, lo que supuso un hito en la historia del pensamiento. Gracias a la formalización de los conectores u operadores lógicos, ambos matemáticos lograron el cálculo lógico y con ello llegaron a la verdad formal de las leyes lógicas. Digo verdad formal, que en axiología constituye el primer paso hacia el valor de la verdad. En la lógica moderna podemos hablar de tres grandes bloques de fórmulas lógicas, o para simplificarlo, nos referimos a tres definiciones lógicas, que serían las valideces, las contradicciones y las consistencias. Estas tres definiciones están relacionadas entre sí y forman un bloque. Veamos en qué consiste. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Antes de hablar de las tres grandes definiciones lógicas, quisiera hacer un breve repaso sobre los elementos formal y material del lenguaje. Vamos a repasar algunas nociones básicas de lógica. El lenguaje se compone de palabras materiales y palabras formales. Por ejemplo, la frase "si llueve, entonces el suelo se moja" quedaría formalizada del siguiente modo. Lo tenemos aquí en pantalla. A, entonces B. La letra A formaliza la expresión llueve y B formaliza la expresión el suelo se moja. Estas son las palabras materiales, es decir, son palabras que designan alguna cosa, alguna acción o situación. En cambio, la expresión sí, entonces, y ya el conector, constituye una palabra formal, aquí representada por el operador lógico denominado implicador y simbolizado por la flecha. Aquí lo tenemos. Muy bien. Las palabras formales no designan ninguna realidad, sino que con ellas manipulamos o operamos las palabras materiales. Por tanto, es importante tener en cuenta que las palabras materiales y las palabras formales constituyen los dos elementos inseparables del lenguaje. Las palabras materiales o contenido pueden variar. Hay siempre distintos contenidos, pero las palabras formales permanecen constantes en lógica. Estas palabras, las palabras formales, son lo que llamamos los operadores lógicos, ¿no? Y los operadores lógicos, los tenemos aquí, los cuatro, nos proporcionan los valores de verdad. El primer nivel de lógica es la lógica sentencial. Y aquí encontramos cuatro operadores lógicos, o si se prefiere, cuatro palabras formales, que serían el afirmador negador, el conjuntor, simbolizado por la I comercial, el disyuntor inclusivo, simbolizado por una V, y el implicador, simbolizado por la flecha. Ahora veamos la tabla de valor de cada uno de estos operadores lógicos.
Aquí tenemos la tabla de valor del afirmador negador, el A afirmador y el A negador. Estos son los valores de verdad. Luego, a continuación, tenemos la tabla de valor, es decir, la tabla de verdad del conjuntor, simbolizado por la I comercial. Aquí tenemos el antecedente, es decir, los valores de A, los valores de la premisa B, y aquí A y B unidos por el conjuntor, porque este es un conjuntor, este es un operador lógico diádico que une dos oraciones, dos frases. Aquí tenemos los valores de verdad del conjuntor. Para obtener el valor de verdad del conjuntor y es necesario que la premisa A sea verdadera y la premisa B también sea verdadera. Bien, pasamos ahora al disyuntor inclusivo. Aquí tenemos la tabla de verdad del disyuntor inclusivo. Son 3 valores de verdad y uno falso. Para obtener el valor falso, evidentemente, las 2 premisas deben ser falsas. Por último, tenemos la tabla de verdad del implicador y sus valores de verdad. Esto ya lo hemos visto en la primera sesión, en la primera parte de esta charla. Muy bien, una vez presentados los 4 operadores lógicos o palabras formales y las respectivas tablas de verdad, podemos ahora exponer las 3 fórmulas lógicas en la forma más simple, en la forma más sencilla. Aquí tenemos entonces las 3 fórmulas lógicas, la validez, la contradicción y la consistencia. Empezamos por la contradicción, la columna del centro. Con el negador y la conjunción construimos la contradicción, que se formaliza por A y no A. Y estos serían los valores de verdad. Esta es la contradicción más sencilla posible, pero hay un número ilimitado de fórmulas contradictorias. El ejemplo anterior, mañana vendré y mañana no vendré, quedaría formalizado por la contradicción A y no A, tal y como la tenemos aquí en la segunda columna. El valor de verdad representado en este caso por el conjuntor y, lo tenemos aquí, indica una falsedad. Es decir, esta realidad no existe. Analicemos ahora la noción de validez, la primera columna. Ahora utilizamos el operador lógico conocido por disyuntor inclusivo, así simbolizado por una V. En el lenguaje ordinario corresponde a la conjunción o, a o no a, sería. En el lenguaje, sí. Por ejemplo, si digo son las 5 o no son las 5, la expresión quedaría formalizada de esta manera, ¿no? A o no A, donde A está, como antes, por una frase cualquiera, en este caso son las 5, y no A por la frase no son las 5. Bien. También hay un número ilimitado de valideces, pero esta sería la más sencilla. En una validez lógica hemos logrado una verdad definitiva. Como pueden observar aquí, los valores de verdad del operador lógico disyuntor, todos son verdaderas. ¿De acuerdo? Bien. Las verdades lógicas son absolutas, son inmutables, permanentes y completamente incondicionadas. Es decir, aunque no existiera ningún ente finito o contingente, la verdad de las leyes lógicas que sostienen y explican el pensamiento y el lenguaje se sostienen por sí mismas. Son anteriores incluso al Big Bang, es decir, al comienzo de los tiempos. Antes del Big Bang no había matemática, pero sí había lógica, dice don José María. Pues antes de que existiera el cosmos, existía la posibilidad lógica de que llegara a haber o de que llegara a existir un cosmos. Son anteriores, por tanto, a toda matemática, que solo tiene sentido cuando existen al menos 2 entes contingentes tomados como individuos. En ese momento, cuando hay 2 entes contingentes,
es cuando aparecen las nociones de orden y cantidad. Completamos ahora el cuadro con la consistencia, en la tercera columna. Aparece un nuevo símbolo llamado el implicador, como ya lo hemos visto en la primera parte de esta conferencia. Y que el implicador es simbolizado por la flecha. En el lenguaje vulgar se traduce por sí, entonces. Sí a, entonces no a. Y los valores de verdad, pues tenemos, esto significa que puede ser, sería el valor de verdad, y puede no ser, valor de falsedad. Bien, como pueden observar, en la tabla, en una validez, logramos una verdad definitiva. En la contradicción, la falsedad que denota el operador lógico, significa la nada o una realidad inexistente. Y por último, en la consistencia, el implicador nos dice que la realidad puede llegar a ser o puede no ser. Ahora bien, ninguna de estas fórmulas lógicas tendría sentido si no hubiera una correspondencia con el S, es decir, con el ser. El término latino S significa ser. Igual que se utiliza la palabra griega logos para referirnos al pensamiento o lenguaje, también es costumbre usar la palabra latina S para mencionar todo lo que hay, todo lo que existe, lo que se da en la acepción más amplia de esta expresión. Por tanto, las definiciones lógicas, validez, contradicción o consistencia no tendrían sentido sin el correlato con la realidad. Logos y S van juntos. Para todo S o todo ser hay un logos que lo piensa. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿de qué modo puede ser la realidad pensada por el logos? Hay tres modos distintos. Una realidad necesaria, una realidad posible y la nada o la realidad inexistente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos. En el caso de una contradicción, que sería la primera, nos preguntamos, ¿qué denota una contradicción? La respuesta es terminante, la nada. Una contradicción no puede existir. Algo contradictorio no puede tener realidad. Lo hemos comprobado con el ejemplo anterior, la frase mañana vendré y mañana no vendré. No tiene sentido. Sencillamente porque no puede haber ninguna realidad que le dé sentido. De la misma manera que si alguien dice una contradicción, sabemos que lo que dice no puede ser verdad. En el caso de la validez, sí hay una realidad verdadera. Si alguien dice o escribe una validez, enuncia por fuerza una verdad. Tiene que haber algo que exista y esté en correspondencia con cualquier validez. Frente a una validez, nunca puede estar la nada o la inexistencia. Si una contradicción no puede existir, una validez lógica no puede no existir. Dicho de otro modo, las valideces se cumplen en todo mundo posible. Se cumplen desde luego en nuestro mundo, pero si existiera por ahí otro cosmos distinto al nuestro, también en él se cumpliría algo es así o no es así. Una validez lleva una certeza y por esta palabra entendemos una verdad absoluta y definitiva, algo que no puede ser de otra manera. Llegamos a la consistencia. Los razonamientos formalizables en consistencia tienen enorme importancia, pues se trata de los razonamientos que hacemos continuamente en el lenguaje ordinario. Con consistencias no llegamos a certezas, a verdades definitivas, pero sí a verdades que funcionan. También la consistencia solo tiene sentido con la palabra puede. Si puede llover, entonces puede no llover. Aquí lo tenemos simbolizado con el símbolo pi. Este símbolo es un símbolo modal y está por la palabra puede. Si puede llover, entonces puede no llover. Las consistencias tienen como correlato lo posible. Sí, puede ser y puede no ser.
O sea, hay una equivalencia entre el puede ser y el puede no ser. Aquí lo tenemos representado con este símbolo de equivalencia, el operador lógico. Bien, llegamos entonces a esta triple correspondencia. Las leyes lógicas dominan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje precisamente porque a la base de todo encontramos esta triple correspondencia entre el logos y el ese. Las tres definiciones elementales de la lógica, contradicción, validez y consistencia, tienen delante tres realidades más esenciales: lo imposible, lo necesario y lo posible. El primero de los valores es el valor de la verdad, pero hasta ahora hemos presentado solamente de modo parcial o insuficiente esa verdad. Por una parte, tenemos la verdad formal de las leyes lógicas, que es lo que acabamos de ver, la validez lógica, en cuanto condición necesaria para el lenguaje y el pensamiento. En esa verdad formal subyace el absoluto. Ahora, por otra parte, nos encontramos con la verdad material. Normalmente entendemos la palabra verdad como la correspondencia entre lo que se dice o se piensa y lo que hay o existe, como correspondencia, por tanto, entre el logos y el ese. Esta es la verdad material de la que hablamos. Y esta verdad material fundamenta no solo todo lo que se puede pensar, como ocurría con la verdad formal de la lógica, sino además con todo lo que puede ser o existir. Cada una de sus tres definiciones, contradicciones, valideces y consistencias, denota o tiene como correlato una y solo una de las tres realidades básicas: imposibilidad, necesidad o posibilidad. En nuestro lenguaje ordinario podemos mentir porque hablamos de lo que hay o lo que no hay, pero en el lenguaje más esencial o radical de la lógica se habla no ya de lo que hay o no hay, sino de algo mucho más profundo. Se habla de lo que puede existir o puede no existir. Y aquí ya no cabe mentira o error alguno. Por eso se trata del valor de la verdad. Y por eso es el primero de todos los valores. Es un absoluto aún más profundo y radical que la férrea corrección formal del cálculo lógico. Solo en este momento alcanzamos simultáneamente el fundamento último del ser y del pensar, del ese y del logos. Ahora bien, la lógica moderna nos enseña que si hacemos intervenir el operador lógico negador, tendremos enunciados universales afirmativos y enunciados universales negativos. Si además explicitamos el afirmador y prescindimos de los conceptos contradictorio e imposible, en la triple correspondencia encontramos cuatro enunciados. Vamos a pasar de diapositiva. Aquí tenemos los cuatro enunciados. En realidad, los cuatro enunciados están unidos por el conjuntor y, ¿no? Y podemos agruparlos en dos líneas, como lo tenemos aquí. Aquí tenemos una validez, equivale a necesario. Lo consistente equivale a posibilidad. La no validez, necesario, no. No consistencia, posibilidad, no. Estas dos líneas tienen una extraordinaria importancia, porque la primera línea denota donde pone una validez equivalente a necesario, es decir, desde el punto formal, el logos, la verdad formal del logos, equivale a un ser necesario. La primera línea denota a Dios como ipsum esse e ipsum veritas. Ipsum esse en el ser necesario y ipsum veritas en la validez lógica. La segunda línea denota su poder creador de entes contingentes. La consistencia equivale a la posibilidad de crear, ¿no? La posibilidad de llegar a ser. La formalización de la lógica nos hace ver que Dios no solo es pensado como un ser, sino también como una verdad.
Antes cabía refugiarse en el hecho de que no tenemos experiencia de Dios en cuanto ser. Ahora tenemos acceso a Dios en cuanto verdad. Lo tenemos como verdad absoluta cada vez que usamos con éxito el lenguaje. De las leyes lógicas que gobiernan el pensamiento, el lenguaje no existiría. Y la verdad absoluta de las leyes lógicas sostiene el lenguaje. En esta triple correspondencia, observamos que el correlato real de una validez es aquello que no puede no ser o que necesariamente es. Estamos hablando del ser necesario, el ipsum esse de los medievales, o más sencillamente Dios. También es apropiada la expresión ser infinito. La lógica formalizada, por tanto, presenta a Dios como ipsum esse y como ipsa veritas a la vez, verdad y ser necesario a la vez. Basta observar la triple correspondencia entre logos y esse. Bien, ahora pasemos a la parte ética, a la tercera parte, la fundamentación de ética en Dios. El primer operador lógico, el afirmador negador, pone de relieve dos ámbitos completamente distintos. El primero es el ámbito de la naturaleza, el mundo físico en el que se encuentra el cosmos o todo lo material. El segundo ámbito, en cambio, nos es invisible. Se trata del espíritu humano presente en cada persona. En el salto del ser corpóreo, incluida la psique, al espíritu, nos encontramos con el primer operador lógico, el afirmador negador. Y aquí empieza el mundo de la libertad, el mundo de los valores y, por supuesto, el mundo del lenguaje humano. A diferencia de la materia, el lenguaje es el vehículo transmisor de la verdad o falsedad. Sigamos con la triple alianza, con la triple correspondencia, perdón. Estamos en el primer nivel de la lógica moderna, es decir, en la denominada lógica sentencial o lógica de enunciados. Desde el aspecto ontológico, los tres modi del ser, lo necesario, lo posible y lo imposible, se relacionan entre sí. A este último término, lo imposible, don José María le llama ahora nullitas, y aclaro el término. El paso de imposible a posible, con el negador delante, sería, lo tenemos aquí, negador delante, pues exigiría recurrir a la doble negación. No imposible es lo mismo que no, no posible. Y por último, posible. Entonces, para suplir la falta de una palabra simple que no requiera la doble negación, José María Méndez utiliza la palabra nullitas en lugar de imposible, ¿no? Como lo tenemos aquí en este cuadro. Bien. Por tanto, el triángulo que indicamos en pantalla representa la relación entre los tres conceptos modales, entre los tres distintos modos de ser de la realidad. Este triángulo modal desarrolla la parte ontológica, o sea, el ese, el ser, de la triple correspondencia. Aquí se excluye lo que tradicionalmente se ha considerado el cuarto modus del ser, conocido por lo contingente. Desde el punto de vista lógico, nos situamos entonces antes del Big Bang o antes del momento en el que empieza el tiempo. La noción de individuo o ente contingente solo adquiere existencia una vez ocurrido el Big Bang e introducido el tiempo. La lógica sentencial es anterior al comienzo del tiempo. Y ello significa que antes de que todo empezara, había la posibilidad, que es una realidad ontológica, había la posibilidad de que nuestro mundo también existiera. Si no hubiese existido tal posibilidad, nosotros, por supuesto, no estaríamos aquí ahora. Por tanto, la noción de posibilidad es un concepto ontológico que equivale a un modo concreto de ser la realidad. Bien, tal y como hemos comentado antes, la intervención del negador lógico es crucial, tanto en el ámbito del logos como en el ámbito del esse. En el caso de los tres conceptos modales, necesario, posible y nullitas, posible, el uso de la negación nos conduce a 8 igualdades o equivalencias lógicas. Aquí estamos
Aquí están simbolizados por los tres cuadros, los tres recuadros, el negador delante, el negador detrás. En el caso de la dualidad entre posible y necesario, tenemos negador delante y detrás. Bien, empecemos por el negador detrás, perdón, el negador delante de nullitas o imposible. No nullitas equivale a posible, es decir, negar la nada, negar la nullitas, o lo que es lo mismo, negar la nada, equivale a afirmar la posibilidad. Luego, negar la posibilidad corresponde a afirmar la nullitas o afirmar la nada. Pero una observación, en este contexto de la posibilidad ontológica o la consistencia lógica, la nada no es absoluta, la nada es relativa. Recordemos que en el lenguaje lógico, una consistencia afirmada equivale a otra consistencia negada. Es el puede ser o puede no ser característico de toda consistencia. Cuando tiene lugar el Big Bang, únicamente quedan afectados estos dos modos de ser, lo posible y lo imposible o la nullitas. La situación de la realidad, lo que es necesario, no se modifica en absoluto. Por ejemplo, en nuestro mundo se verifica la consistencia. Si llueve, el suelo se moja. Automáticamente su negación lógica, no si llueve, el suelo se moja, provoca una contradicción. Se trata en realidad de una nada relativa. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, pues como hemos visto en la primera parte, el mundo de la naturaleza, la materialidad física, se rige por el principio de causa y efecto. Las mismas causas producen los mismos efectos. Los experimentos científicos tratarán de confirmar la causa del fenómeno. Aquí podemos hablar de un mundo de consistencias en el que la verdad de los fenómenos no es definitiva. Todo el universo es una enorme consistencia. Méndez lo llama consistencia cosmos, cuya fórmula lógica solo Dios conoce. En este contexto, la nullitas o la nada es relativa precisamente porque desconocemos la verdad última de los fenómenos. Todo lo que concierne en la materia puede existir o puede no existir. Se trata de una consistencia. En cambio, en el mundo del espíritu humano, que es el ámbito propio de la libertad humana y de los valores, la nada absoluta es nullitas, es decir, es imposible, la cual inexiste, no existe la nada absoluta. Vemos en el triángulo modal la relación de equivalencia entre los modi necesario y nullitas, ¿no? Con el negador detrás, necesario y nullitas. El negador detrás de nullitas significa que la nada absoluta no existe. Ello equivale a decir que lo necesario sí existe. En cambio, el negador detrás de lo necesario equivale a decir que si lo necesario dejara de existir, sería la nada absoluta. Por tanto, la inexistencia de la nada absoluta es tan necesaria como la existencia del ser necesario o Dios. Veamos la relación de igualdad entre necesario y posible. Tenemos necesario y posible. Bien. La igualdad entre ambas nociones, necesario y posible, es dual, es decir, se mantiene la tautología, o mejor, se mantiene el valor de verdad, aunque cambiemos el orden del negador. Lo posible equivale a negar la no existencia de lo necesario, es decir, existe un ser necesario, Dios, capaz de crear entes contingentes. Luego, el negador delante de lo posible o negar la posibilidad es igual a negar la existencia de lo necesario. Lo necesario equivale a negar la no existencia de lo posible. Si hay un ser necesario, también existe la posibilidad de creación. Y por último, el negador delante de lo posible equivale al negador, el negador detrás de lo posible equivale al negador delante de lo necesario. Es decir, la inexistencia de lo posible es igual a negar lo necesario, lo que no es necesario.
Estas son las 8 equivalencias o igualdades lógicas en el campo ontológico, o lo que es lo mismo en el ámbito del ser o del ese. Las mismas equivalencias lógicas la encontraremos ahora en el ámbito de los valores, es decir, en el terreno axiológico. Como vimos anteriormente, el conocimiento material o físico trata de conocer lo que es, lo que ya existe. En cambio, en el terreno de los valores tratamos de intuir o identificar lo que debe ser. Ahora bien, nos encontramos en el terreno de la ética y el principio que gobierna los valores es el principio de la finalidad. Ya no hablamos de causas y efectos. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuál es la finalidad o cuál es el sentido último de la vida? Y descubrimos entonces que el fin o sentido de la vida estriba en el deber ser, o lo que es lo mismo, los valores. Es importante tener en cuenta que el deber ser se realiza en las acciones de las personas, no en las cosas. Las cosas tienen un valor meramente instrumental. Son meros instrumentos que nos facilitan la realización de valores. En cambio, los valores propios o el deber ser, que capta nuestra intuición intelectual y no sensible, estriba en las acciones humanas. Ya no estamos en un mundo material o contingente, sino estamos en el reino de la libertad o de los fines libres, libres de los determinismos de la naturaleza, como sostenía el filósofo alemán Kant. Desde un prisma axiológico, por tanto, el estudio de la praxis, es decir, el estudio de las acciones humanas, no se limita a describir ontológicamente la acción tal y como es, sino que va más allá al captar como fin valioso el deber ser de la conducta humana. El hombre se propone fines valiosos e incluso antivaliosos y en muchas ocasiones logra ponerlos en práctica. Es capaz de embarcarse en un proceso finalista, anticipándose al tiempo y proponiéndose metas para el futuro más allá del momento presente. Esto solo un ser inmaterial o solo un espíritu puede llevar a cabo. Los fines valiosos o principios son generalizables o universales. La generalización o universalidad del deber ser es característico del valor y constituye el punto de partida de la filosofía de los valores. El imperativo categórico de Kant, sin embargo, no es suficiente, pues carece de contenido. Aquí tenemos la fórmula de la generalización de los valores, ¿no? Este sería el aspecto material y nos lleva a una validez lógica. Esta fórmula que formaliza, valga la redundancia, la generalización de los valores, nos conduce a una validez lógica. Pero, como he dicho, el aspecto formal, el imperativo kantiano, no es suficiente. Hay que concretar en qué consiste la conducta de la persona, es decir, necesitamos el aspecto material. ¿Qué valor se halla inserto en las acciones del hombre? Pues en el valor radica la obligatoriedad. Para ilustrar el razonamiento sobre la universalización de los valores, Méndez plantea interrogantes como ¿es el trabajo un valor? Y evidentemente la respuesta rotundamente sí. Una sociedad en la que no se valora la laboriosidad, por emplear el término en axiología, sencillamente no puede funcionar. Ahora bien, como hemos dicho, la generalización de los valores se formaliza en la validez lógica. Y como hemos comentado anteriormente, toda validez lógica coincide en ontología con el modo de ser necesario. Se trata, pues, de una realidad necesaria, o lo que es lo mismo, una verdad absoluta, necesaria, que en definitiva es Dios. Los valores son las perfecciones mismas de Dios. La validez lógica que deriva de la formalización corrobora la fundamentación última del concepto valor en el ser necesario, y afianza la noción de valor como perfección del ser infinito. Ahora, la relación entre el ser finito, que sería el ser humano, y la perfección infinita, que sería Dios,
se manifestaría en la participación en los valores. Esta es una teoría platónica que invoca Méndez para equiparar nuestra participación en los auténticos valores con el desarrollo personal a imagen y semejanza de Dios. El análisis lógico cobra ahora un sentido más profundo. El deber ser de los valores y el ser necesario se formalizan de la misma manera. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos el cuadro de la fundamentación ética de los valores. El cuadro a continuación expone en los tres campos, el campo de la lógica, el campo ontológico y el campo de la ética, la correspondencia entre lo que es válido, lo que es necesario ontológicamente y lo que es obligatorio. Es decir, hay una equivalencia entre los tres campos, lo válido, la validez lógica, el ser necesario y lo que es obligatorio. Bien, hasta ahora hemos analizado los conceptos lógicos de validez, consistencia y contradicción. También nos hemos detenido en las equivalencias de los conceptos modales necesario, posible e imposible o nullitas. Analicemos ahora el aspecto deontológico o del deber ser ético y veremos que las mismas 8 equivalencias lógicas rigen las relaciones entre los conceptos que se refieren al deber ser, es decir, los conceptos de obligatorio, permitido y prohibido. Veamos ahora el triángulo deóntico. Bueno, pues aquí lo tenemos. Hay que tener en cuenta que detrás de cada uno de estos conceptos, como por ejemplo prohibido, está tácitamente supuesto el verbo hacer, prohibido hacer o prohibido hacerlo, permitido hacerlo y obligatorio hacerlo. Bien, pues si seguimos las equivalencias lógicas, las 8 equivalencias lógicas, nos encontramos que, por ejemplo, empezamos por el negador delante del concepto prohibido. La expresión con el negador delante, no prohibido hacerlo, equivale a está permitido hacerlo. Esto lo entiende todo el mundo a la primera. Luego, la expresión con el negador detrás, prohibido no hacerlo, dice lo mismo que obligatorio hacerlo. También se entiende a la primera. Negar lo permitido corresponde a afirmar lo prohibido. Lo que no está permitido está prohibido. Y el negador detrás de obligatorio no, significa que si lo obligatorio no existe, entonces todo está permitido. La dualidad entre permitido y obligatorio resulta como obvia consecuencia de lo anterior. Lo permitido equivale a negar la no existencia del obligatorio, es decir, si existe lo permitido, existe también lo obligatorio, que en el ámbito ontológico o del S equivale a ser necesario. Negar lo permitido equivale a afirmar que lo obligatorio no existe. Lo obligatorio equivale a negar la no existencia de lo permitido. Si existe lo obligatorio, entonces existe lo permitido. Y la no existencia, por último, la no existencia de lo permitido es igual a negar lo obligatorio. Es decir, si no existe lo permitido, entonces no es obligatorio. Bien, el hecho de que el triángulo deóntico reproduzca las mismas 8 relaciones lógicas del triángulo modal nos certifica el carácter básico y fundamental de este último, de este triángulo modal. No solo queda claro que Dios existe como ser necesario, sino que además los valores éticos son vistos como perfecciones de Dios y se fundamentan en el ser necesario o Dios. Las 8 igualdades presentes en los dos ámbitos distintos, por una parte el ámbito ontológico del ser y por otra parte el ámbito deóntico o del deber ser, cubren el ámbito relacionado con Dios y la conducta humana. Estos dos triángulos nos certifican la existencia de un nivel básico de lógica, tanto a nivel de enunciados como a nivel modal. No hay más que una sola lógica. Las lógicas alternativas que se han propuesto, tanto modales como polivalentes, son solo, así lo denomina
José María Méndez, lógica ficción. Y para exponerlas, sus autores se han servido del lenguaje ordinario que está regido por la única lógica expresada en el cristiano. Y con esto concluyo la presentación. Agradezco mucho vuestra atención y, bueno, pues estoy a disposición por si hay alguna pregunta.